Bienvenido a la psicología de la venganza, cómo usar el rencor para conseguir lo que quieres. Este libro no solo te permitirá entender la naturaleza del rencor y la venganza desde una perspectiva psicológica, sino también cómo puedes canalizar esas emociones para alcanzar tus metas de manera poderosa y controlada. Aunque la venganza es un tema a menudo envuelto en tabúes, aprender a manejarla de manera estratégica puede ser una herramienta transformadora en tu vida personal y profesional. Te invito a sumergirte en este viaje, donde exploraremos cómo la psicología del rencor no solo te sirve como una motivación interna, sino como una palanca para mejorar tu capacidad de resiliencia, crecimiento y éxito. Como parte de la comunidad de audiomentores, te invito también a apoyar el canal para que podamos seguir compartiendo contenido valioso que te ayude a transformar tu vida. Si te ha gustado este libro, no dudes en compartirlo, comentarlo, y por supuesto, unirte a la comunidad de audiomentores para más recursos poderosos como este. Es hora de que conviertas el rencor en una fuente de poder para alcanzar lo que realmente deseas. Capítulo 1. La venganza como motivación, un juego psicológico. La venganza es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. A lo largo de la historia, la venganza ha sido la base de grandes conflictos, pero también ha impulsado a individuos a lograr hazañas impresionantes. Sin embargo, cuando se entiende desde una perspectiva psicológica, la venganza puede ser mucho más que un simple acto de retribución, puede convertirse en una fuente de motivación profunda. ¿Por qué buscamos venganza? El deseo de venganza surge en muchos casos como una respuesta emocional a una ofensa o injusticia percibida. Esto está vinculado a una necesidad interna de restablecer el equilibrio y recuperar lo perdido, ya sea respeto, poder o simplemente justicia. En términos psicológicos, la venganza se asocia con el concepto de equilibrio emocional, es la manera en que la mente busca restaurar la estabilidad cuando ha sido alterada por un daño. La mente humana, en su estructura más básica, siente la necesidad de equilibrar las situaciones de dolor o agravio. Cuando alguien nos hiere, ya sea con palabras, acciones o actitudes, nuestra respuesta natural es querer pagar por ese daño. Este impulso puede ser consciente o inconsciente, pero está profundamente arraigado en nuestra psicología. El acto de vengarse no solo ofrece una sensación de satisfacción, sino que también actúa como un mecanismo para restaurar nuestro sentido de control sobre la vida. La venganza como impulso motivacional. La venganza, cuando se maneja de forma estratégica, se puede transformar en una poderosa motivación que nos impulse a avanzar. La psicología detrás de este fenómeno es interesante, la ira o el rencor derivados de una ofensa no siempre tienen que ser destructivos. Si somos capaces de redirigir esta energía de manera positiva, podemos convertirla en una fuente de acción que nos empuje hacia la consecución de metas. Por ejemplo, imagina que alguien te ha subestimado en tu trabajo o ha ignorado tus esfuerzos. En lugar de caer en la desesperación o el resentimiento pasivo, podrías usar esa frustración para demostrar tu valía, trabajando con más dedicación y obteniendo un reconocimiento mucho mayor que el que hubieras alcanzado de no haber experimentado ese agravio. La clave aquí es transformar el dolor en acción. El rencor, energía sin control. El rencor, en su forma más pura, puede ser como una llama que arde sin propósito. Si no logramos darle dirección, puede consumirnos y mantenernos atrapados en el pasado, sin darnos la oportunidad de avanzar. Este es uno de los mayores peligros de la venganza, cuando no se controla, puede ser un freno en lugar de un motor. El rencor incontrolado puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas o a hacer daño a otros de manera destructiva, lo que a la larga termina afectándonos a nosotros mismos. Para utilizar la venganza de manera efectiva, necesitamos transformar el rencor en energía positiva. Este proceso implica reconocer el daño recibido, pero también ver la oportunidad que surge a partir de ese agravio, una oportunidad para demostrar nuestra fuerza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para lograr lo que deseamos. Esta mentalidad cambia la percepción de la venganza de un acto destructivo a una acción estratégica para obtener algo mejor. La psicología del juego de la venganza. Cuando hablamos de la venganza desde una perspectiva psicológica, no se trata solo de un acto puntual, sino de un juego mental que ocurre en nuestro interior. Este juego involucra una serie de decisiones conscientes e inconscientes sobre cómo responder a una injusticia. Cada elección que hacemos, desde la decisión de ignorar un agravio hasta la de actuar para vengarnos, tiene un impacto en nuestro futuro. El juego de la venganza involucra tres fases principales. La percepción del daño, la forma en que interpretamos una situación es fundamental. Si sentimos que hemos sido agraviados o despojados de algo valioso, nuestra respuesta será impulsada por ese sentimiento de injusticia. La forma en que percibimos el daño determinará si actuamos desde la ira, el resentimiento o la reflexión estratégica. La planificación de la acción,
Aquí es donde la venganza se convierte en algo más que una respuesta emocional. Si decidimos usar el rencor de manera estratégica, esta fase involucra la planificación de una acción que nos permita recuperar lo que hemos perdido, o incluso superarlo. En lugar de buscar una revancha destructiva, podemos utilizar ese deseo de venganza para enfocarnos en metas a largo plazo. La ejecución y la satisfacción, finalmente, la ejecución de nuestra acción es donde se mide el éxito de este proceso. Si nuestra motivación proviene de un lugar de empoderamiento, en lugar de simplemente intentar castigar al otro, entonces la ejecución se convierte en una forma de autoafirmación. La satisfacción proviene de haber tomado control de nuestra situación y haber alcanzado una meta que originalmente parecía fuera de nuestro alcance, transformando el deseo de venganza en éxito. Si logramos hacer el cambio mental necesario, la venganza puede convertirse en una motivación clave para alcanzar nuestras metas. Imagina que, en lugar de quedarte atrapado en la frustración, decides canalizar ese rencor hacia un objetivo positivo. Ya sea mejorar tus habilidades profesionales, alcanzar una nueva meta personal o incluso superar una limitación autoimpuesta, la venganza te proporciona la energía necesaria para seguir adelante con determinación. Este cambio de perspectiva es vital. El deseo de venganza no tiene que ser un obstáculo. De hecho, puede ser una palanca poderosa si la utilizas para fortalecer tu carácter, tus habilidades y tu resiliencia. En lugar de ver la venganza como algo destructivo, puedes considerarla como una oportunidad para reconstruir tu vida de una manera más fuerte y enfocada. La venganza es un impulso natural y poderoso que, en su forma más pura, puede ser destructivo si no se controla. Sin embargo, cuando la vemos no solo como un acto de retribución, sino como una motivación estratégica, se convierte en un motor que nos impulsa a lograr nuestras metas. La clave está en dirigir esa energía hacia objetivos positivos y usarla para crear un futuro más fuerte, más exitoso y más equilibrado. Con la mentalidad correcta, la venganza no es solo una respuesta emocional, sino un juego psicológico que te permite tomar el control de tu vida y alcanzar lo que verdaderamente deseas. Capítulo 2. El rencor, el combustible secreto de la ambición. El rencor es una emoción poderosa y, muchas veces, incomprendida. A menudo se asocia con sentimientos negativos de ira, resentimiento o incluso odio, y se considera una carga emocional que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, en este capítulo vamos a explorar cómo el rencor, cuando se maneja de manera adecuada, puede convertirse en el combustible secreto de la ambición, ayudándote a alcanzar metas que parecían inalcanzables. El rencor como una respuesta natural al agravio. Para entender cómo el rencor puede ser un motor de ambición, primero necesitamos comprender su origen. El rencor surge cuando sentimos que hemos sido agraviados, ya sea por una persona, una situación o incluso por nuestra propia vida. En este sentido, el rencor es una respuesta natural a la injusticia. Es una emoción que aparece cuando nuestras expectativas o necesidades no se ven satisfechas y percibimos que alguien o algo ha interferido en nuestra búsqueda de justicia o éxito. Sin embargo, el problema con el rencor radica en cómo lo gestionamos. Si dejamos que el rencor crezca y se convierta en resentimiento, podemos quedar atrapados en una espiral negativa que nos impide avanzar. Pero si aprendemos a canalizarlo de manera productiva, podemos convertirlo en un motor que nos impulse hacia nuestras metas. La diferencia entre el rencor destructivo y el rencor que impulsa nuestra ambición radica en cómo lo dirigimos y en qué tipo de energía decidimos crear con él. El poder del rencor, transformación en energía positiva. Cuando alguien te agravia, tu primer impulso podría ser reaccionar con ira o buscar venganza. Sin embargo, una de las formas más poderosas de utilizar el rencor es convertirlo en energía positiva. En lugar de permitir que el rencor te consuma y te nuble el juicio, puedes redirigirlo hacia algo constructivo, tus propios objetivos. El rencor, como emoción, tiene una energía muy intensa. Es como un combustible interno que, si se usa correctamente, puede propulsarte hacia el logro de grandes cosas. Esta energía es especialmente útil cuando se trata de enfrentar adversidades, superar desafíos o lograr metas difíciles. Si lo canalizas de manera adecuada, el rencor puede convertirse en una motivación constante que te lleva a esforzarte más, a no rendirte fácilmente y a utilizar cada obstáculo como una oportunidad para crecer. El rencor y la ambición, un motor de acción. La relación entre el rencor y la ambición puede parecer contradictoria a primera vista. La ambición generalmente se asocia con la pasión, el deseo de lograr algo más grande, mientras que el rencor puede verse como algo que te mantiene atado al pasado. Sin embargo, la clave está en cómo usas el rencor para alimentar tu ambición. Imagina que en tu vida has enfrentado un obstáculo significativo,
alguien te subestimó, te traicionó o te hizo sentir menos de lo que eres. Esta situación puede ser dolorosa, pero si decides no quedarte atrapado en el resentimiento y en la búsqueda de venganza directa, puedes utilizar esa emoción como una palanca para tu ambición. En lugar de enfocarte en lo que te hicieron, puedes utilizar el rencor como una motivación para demostrarles que estás más allá de su juicio y que eres capaz de lograr lo que ellos no creyeron posible. Este tipo de mentalidad transformadora es lo que convierte el rencor en un combustible de ambición. En lugar de estar enfocado en lo que alguien más hizo o dejó de hacer, tu energía se canaliza hacia lo que quieres lograr. El rencor, entonces, se convierte en una fuerza que te mantiene en movimiento, te da el impulso necesario para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias te desmotivan. El rencor como estímulo para la mejora personal. Uno de los aspectos más poderosos del rencor es que puede llevarte a una constante búsqueda de superación. Cuando te sientes herido por algo que ocurrió en tu vida, una de las formas más efectivas de superar ese sentimiento es demostrar que eres capaz de mucho más. Esto no significa que debas hacerlo para comprobarle algo a los demás, sino que, más bien, es una forma de fortalecer tu autoestima y tu capacidad para enfrentarte a los desafíos de la vida. A través de la ambición impulsada por el rencor, puedes encontrar el impulso para mejorar tus habilidades, adquirir nuevos conocimientos y superar las limitaciones autoimpuestas. Esto te lleva a un proceso continuo de crecimiento, donde cada fracaso o agravio se convierte en una oportunidad de mejora. Es común que muchas personas se rindan después de un fracaso o un agravio, pero quienes tienen la capacidad de convertir el rencor en energía positiva pueden perseverar. Así, la ambición se convierte no solo en un deseo de obtener algo, sino en un motor que los impulsa a seguir aprendiendo y mejorando constantemente. Este tipo de mentalidad es la que convierte el rencor en una herramienta poderosa para el éxito. Superando la negatividad del rencor, la necesidad de equilibrio. Es importante reconocer que el rencor, aunque poderoso, también tiene el potencial de ser destructivo si no se maneja con cuidado. El rencor que se acumula y se deja sin resolver puede convertirse en un obstáculo emocional que no solo afecta tu bienestar psicológico, sino que también puede sabotar tu progreso. La clave para utilizar el rencor de manera efectiva es equilibrarlo con una visión positiva y clara de lo que deseas alcanzar. Este equilibrio implica reconocer el agravio, procesar las emociones de manera saludable y luego redirigir esa energía hacia la acción. La ambición debe ser dirigida hacia tus objetivos, no hacia la destrucción o el daño a los demás. Cuando el rencor se convierte en un impulso hacia el logro personal y no en una obsesión destructiva, se transforma en un aliado invaluable. La historia de los grandes logros impulsados por el rencor. A lo largo de la historia, muchos grandes logros han sido impulsados por el rencor. Muchas personas famosas han utilizado el rechazo, la subestimación o la traición como fuerzas motivacionales que las llevaron a alcanzar niveles de éxito que antes parecían inalcanzables. La historia está llena de ejemplos de individuos que, al ser tratados injustamente, canalizaron su rencor hacia una ambición imparable que les permitió superar cualquier obstáculo en su camino. Un ejemplo famoso es el de Nelson Mandela, quien pasó años en prisión debido a las injusticias del apartheid. A pesar de ser tratado cruelmente, transformó ese rencor en una fuerza que no solo lo llevó a ser un líder mundial, sino a liderar una nación hacia la reconciliación y la paz. Su ambición no era vengarse, sino demostrar que incluso en las circunstancias más duras, la esperanza, el perdón y la ambición pueden cambiar el mundo. El rencor no tiene que ser una emoción destructiva. Si se maneja de manera adecuada, puede convertirse en el combustible secreto que impulsa tu ambición. Al canalizar esa energía de manera positiva, puedes convertir lo que parecía un obstáculo en una oportunidad para mejorar, crecer y lograr tus objetivos. Recuerda, la ambición no solo proviene de la pasión por lo que deseas, sino también de la fuerza interna que encuentras cuando superas el dolor y el agravio. Al transformar el rencor en acción positiva, abres la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 3. Venganza inteligente, cómo usar el rencor para crear oportunidades. La venganza es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Ha sido un tema central en la literatura, la filosofía y la cultura a lo largo de los siglos. Sin embargo, en el contexto de la psicología de la venganza, es importante diferenciar entre la venganza impulsiva, que es destructiva, y la venganza inteligente, que puede ser una herramienta poderosa para crear nuevas oportunidades en tu vida. En este capítulo exploraremos cómo transformar el rencor en una forma de venganza que no solo sea estratégica y eficaz, sino que también te ayude a avanzar en tu camino hacia el éxito. ¿Qué es la venganza inteligente? La venganza inteligente no se trata de hacerle daño a alguien o buscar represalias de una manera impulsiva o destructiva. En lugar de eso,
implica utilizar el agravio sufrido como motivación para superarte y demostrar, de forma indirecta, que eres capaz de lograr lo que otros pensaron que no podrías alcanzar. La venganza inteligente busca el éxito personal a través de la perseverancia, la superación y la transformación de lo negativo en positivo. Es una venganza que no tiene como objetivo destruir a los demás, sino construir tu propio éxito a partir de los desafíos y adversidades que te han sido impuestas. En lugar de buscar justicia directa, decides ser el mejor en lo que haces, utilizando el dolor como un motor para avanzar. Transforma la ira en acción estratégica. Cuando alguien te hace daño, es natural sentir una explosión de ira. Esta ira puede nublar tu juicio y llevarte a tomar decisiones impulsivas. Sin embargo, la clave de la venganza inteligente radica en transformar esa ira en acción estratégica. La mejor forma de obtener venganza no es atacando a quien te hizo daño, sino demostrar, a través de tus logros, que eres mucho más capaz de lo que esa persona o circunstancia te hizo sentir. Esta transformación comienza por reconocer tu poder interno. En lugar de quedarte atrapado en el rencor y la ira, redirige tu energía hacia un propósito mayor. Haz de tus objetivos personales una prioridad y utiliza la emoción del agravio como el combustible para avanzar con determinación. Es como si el rencor se convirtiera en una brújula que te orienta hacia el éxito, en lugar de quedarte atrapado en un ciclo de negatividad. La venganza que te impulsa a la excelencia. Una de las formas más poderosas de venganza inteligente es canalizar el rencor hacia la excelencia. Cuando sientes que alguien te ha subestimado o ha intentado hacerte daño, la mejor respuesta es sobresalir en aquello que haces. Convertir esa sensación de haber sido maltratado en una motivación para convertirte en un experto en tu campo es la forma más inteligente de venganza. Por ejemplo, si alguna vez te dijeron que no serías capaz de lograr algo, o si una crítica injusta te hizo dudar de tus capacidades, en lugar de centrarte en la ira, conviértela en un impulso para mejorar tus habilidades y aumentar tu conocimiento. Cuando te enfrentas a la adversidad de esta manera, no solo logras el éxito personal, sino que también demuestras a los demás que sus juicios sobre ti eran erróneos. Construye tu imperio con la energía del rencor. El rencor puede ser una fuerza tan poderosa que, si se maneja de manera adecuada, puede ayudarte a construir algo grandioso. Esto implica ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, en lugar de como un impedimento. Cuando utilizas el rencor para impulsarte a la acción, cada desafío se convierte en una lección que te lleva más cerca de tus objetivos. La clave aquí es adoptar una mentalidad de crecimiento. Es decir, en lugar de quedarte estancado en el pasado o lamentándote por lo que te hicieron, utilizas esa experiencia para aprender, adaptarte y mejorar. La venganza inteligente no se trata de derribar a los demás, sino de construir algo tan sólido y significativo que aquellos que dudaron de ti queden asombrados por tu capacidad de superación. Por ejemplo, si alguien te hizo daño en tu lugar de trabajo, en lugar de enfocarte en vengarte de esa persona, podrías utilizar esa experiencia como una razón para mejorar tu rendimiento. Al convertirte en un experto en tu campo, te conviertes en alguien que no solo tiene el respeto de tus compañeros, sino que también te coloca en una posición más fuerte que antes. La venganza inteligente y el networking, construir relaciones que beneficien tu crecimiento. Otra faceta importante de la venganza inteligente es saber rodearte de las personas adecuadas. Cuando alguien te agravia, en lugar de enfocarte en el conflicto, puedes usar esa situación para construir relaciones que te ayuden a crecer. El networking, cuando se hace con la mentalidad correcta, puede ser una forma increíblemente efectiva de avanzar en tu carrera o en tu vida personal. El rencor puede ser un buen punto de partida para evaluar quiénes te apoyan y quiénes no. Usar tu experiencia negativa como una motivación para rodearte de personas que realmente valoran tu esfuerzo y tu visión es una forma de venganza que te beneficia a largo plazo. Esto no implica atacar a quienes te hicieron daño, sino más bien encontrar nuevas oportunidades y personas que te impulsen hacia tu propio éxito. La venganza inteligente en el mundo empresarial. En el ámbito empresarial, el concepto de la venganza inteligente tiene aún más poder. Si en algún momento has sido rechazado para una oportunidad de negocio, o si alguien te ha subestimado o te ha dejado fuera de una negociación importante, puedes utilizar esa experiencia como un impulso para crear algo mejor y más grande. El rencor puede convertirse en un catalizador para la innovación. Utiliza esa sensación de haber sido pasado por alto como una razón para crear algo único que atraiga la atención de las personas adecuadas. Cada vez que superas un desafío con éxito, refuerzas tu reputación y tu posición en el mercado, demostrando que la adversidad solo te ha hecho más fuerte. Venganza inteligente, no se trata de la retaliación, sino del éxito. Al final, lo que diferencia la venganza destructiva de la venganza inteligente es el objetivo final.
Mientras que la venganza tradicional busca infligir daño y sufrimiento, la venganza inteligente se centra en la mejora personal, el éxito y la creación de oportunidades. La verdadera venganza no se mide por lo que le haces a los demás, sino por lo que logras para ti mismo. A través de la venganza inteligente, puedes aprender a utilizar el rencor como un trampolín para el éxito. En lugar de quedar atrapado en las emociones negativas, rediriges esas emociones hacia algo positivo y constructivo. El éxito personal y profesional es la mejor forma de demostrar que, aunque los demás intentaron derribarte, lo único que lograste fue salir más fuerte y más preparado. La venganza inteligente es una de las formas más poderosas de transformar el rencor en una herramienta para el éxito. Al canalizar tu energía hacia la mejora personal, la innovación y la construcción de relaciones positivas, puedes convertir las adversidades en oportunidades. Recuerda que, al final del día, el verdadero poder de la venganza reside en lo que eres capaz de lograr para ti mismo, no en lo que puedas hacerle a los demás. Capítulo 4. ¿El costo emocional de la venganza vale la pena? La venganza es una de las emociones más intensas y complejas que los seres humanos experimentan. Puede parecer una respuesta natural a la injusticia, el dolor o el agravio. Sin embargo, antes de embarcarte en un camino de venganza, es fundamental comprender el costo emocional que implica este proceso. ¿Realmente vale la pena? ¿O la venganza, lejos de proporcionarte satisfacción, podría estar drenando tu bienestar emocional y mental? En este capítulo, exploraremos las consecuencias emocionales de la venganza y cómo ésta puede afectar no solo a aquellos a quienes la diriges, sino también a ti mismo. Aunque la venganza inteligente puede ser una herramienta poderosa, siempre es importante cuestionar los efectos a largo plazo de mantener el rencor. El poder atractivo de la venganza. Cuando alguien nos lastima, lo primero que surge en nuestro interior es el deseo de justicia. La venganza puede parecer una forma legítima de restaurar el equilibrio, de devolver lo que nos fue arrebatado. Este impulso es profundamente humano y se remonta a nuestras raíces más primitivas. El deseo de hacer pagar a quien nos ha hecho daño activa mecanismos psicológicos que nos proporcionan un sentido de poder y control. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la satisfacción que sentimos tras la venganza es temporal y, a menudo, está seguida por un vacío emocional. Aunque puede parecer que la justicia se ha hecho, la sensación de haber ganado puede evaporarse rápidamente, dejando un sentimiento de insatisfacción. La razón de esto radica en la naturaleza efímera de las emociones negativas. Una vez que tomamos la revancha, nos damos cuenta de que nuestro dolor interno no desaparece simplemente porque alguien más haya sufrido las consecuencias de sus acciones. El ciclo de la venganza, como puede atrapar tu mente. Una de las razones por las cuales la venganza puede resultar tan costosa emocionalmente es que crea un ciclo perpetuo de negatividad. Cuando buscamos venganza, nos sumergimos en un proceso emocional que mantiene viva la herida. El acto de vengarse no solo consume nuestro tiempo y energía, sino que también nos mantiene atrapados en una mentalidad de venganza y revancha. Nos enfocamos en lo que nos hicieron, en lo que creemos que debemos hacer para corregirlo, y esto impide que avancemos emocionalmente. Este ciclo perpetúa el dolor y la ira, y nos aleja de la posibilidad de sanar y seguir adelante. En lugar de liberarnos de la carga emocional del agravio, la venganza la amplifica, ya que no podemos dejar de pensar en el daño que nos causaron y en cómo, posiblemente, deberíamos responder. La mente queda atrapada en un juego interminable de recibir y devolver, lo que crea un desgaste emocional constante. Efectos psicológicos de la venganza a largo plazo. Si bien la venganza puede brindar un alivio temporal, sus efectos a largo plazo pueden ser destructivos. Aquí algunos de los impactos emocionales que la venganza puede generar. Ansiedad y estrés. La planificación y ejecución de la venganza pueden generar altos niveles de ansiedad. Preocuparse por los detalles, las posibles repercusiones y las consecuencias emocionales puede afectar significativamente tu bienestar. Además, vivir en un estado constante de ira y resentimiento incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que impacta tu salud física y mental. Culpa y remordimiento. Una vez que se lleva a cabo la venganza, muchas personas experimentan sentimientos de culpa. Aunque la acción pueda parecer justificable en el momento, con el paso del tiempo, surge la pregunta, ¿realmente valió la pena? Este remordimiento puede generar una carga emocional pesada que se suma al dolor inicial. Pérdida de empatía. Enfocarse en la venganza puede disminuir nuestra capacidad de empatizar con los demás. Nos centramos tanto en nuestra herida y en la necesidad de castigar al agresor que perdemos de vista la perspectiva humana de la otra persona. Esta falta de empatía puede afectar nuestras relaciones personales y nuestra habilidad para conectar con los demás de manera genuina. Aislamiento social.
La venganza a menudo implica una ruptura en las relaciones sociales. Si la venganza se lleva a cabo de manera pública o se percibe como un acto cruel o injustificado, podrías encontrar que los demás se distancian de ti. El aislamiento emocional y social puede resultar en sentimientos de soledad y desesperanza. Deterioro de la salud física. Las emociones negativas asociadas con la venganza, como el estrés, la ira constante y la obsesión con la justicia, pueden afectar la salud física. El estrés prolongado puede contribuir a problemas como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso trastornos del sueño. ¿Vale la pena buscar venganza? La pregunta central de este capítulo es, ¿realmente vale la pena la venganza si el costo emocional es tan alto? La respuesta depende de lo que busques al final del proceso. Si tu objetivo es sanar y encontrar paz, la venganza probablemente no sea la solución. La búsqueda de venganza, aunque comprensible, solo te mantendrá atrapado en el pasado, alimentando el ciclo de dolor y resentimiento. Por otro lado, si tu objetivo es sanar y liberar tu mente de la prisión emocional del agravio, es mejor dejar atrás la necesidad de venganza. En lugar de enfocarte en lo que te hicieron, dirige tu energía hacia la construcción de un futuro mejor para ti. La verdadera paz proviene del perdón y de la liberación emocional, no del castigo a los demás. La alternativa a la venganza, la curación a través del perdón. Aunque el perdón puede parecer una idea contraria a la venganza, es, de hecho, una de las formas más poderosas de liberarte del dolor emocional. El perdón no significa necesariamente justificar las acciones del agresor, sino liberarte de la carga emocional que esas acciones han causado. Perdonar es un acto de autocuidado, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Al dejar de lado la necesidad de venganza, te abres a una mayor sanación. Puedes continuar con tu vida sin el peso de la ira, la tristeza o el rencor que te mantiene atado al pasado. El perdón te permite avanzar hacia una versión más libre, fuerte y resiliente de ti mismo. La venganza, aunque pueda ser un impulso natural, tiene un alto costo emocional. Los efectos psicológicos de mantener el rencor y buscar represalias son significativos y a menudo destructivos para nuestra paz interior. La venganza inteligente debe ser manejada con cuidado, ya que el verdadero objetivo debería ser el crecimiento personal y no el sufrimiento ajeno. En lugar de buscar venganza, considera la alternativa del perdón y la curación emocional. Esto no solo te permitirá liberarte del dolor, sino que también te permitirá avanzar hacia un futuro más positivo y prometedor, sin las cargas emocionales del pasado. Capítulo 5. La psicología del rencor. ¿Por qué nos aferramos al odio? El rencor es una emoción poderosa y a menudo destructiva. Sin embargo, muchas veces nos encontramos aferrándonos a él sin entender completamente por qué lo hacemos. El odio, aunque puede parecer una respuesta natural ante una ofensa o agravio, es una emoción compleja que, en realidad, nos atrapa mucho más de lo que pensamos. En este capítulo, exploraremos los mecanismos psicológicos que nos llevan a aferrarnos al rencor y cómo esta emoción, lejos de ayudarnos, puede dañarnos a largo plazo. El poder del dolor no resuelto. Cuando alguien nos hace daño, ya sea de manera intencional o no, experimentamos un profundo dolor emocional. Este dolor puede generar una serie de reacciones internas que nos llevan a buscar una forma de justicia. El rencor, en muchos casos, es la respuesta a ese dolor no resuelto. En lugar de procesar el sufrimiento y dejarlo ir, nos aferramos a la sensación de injusticia, alimentando una ira que nunca termina de disiparse. La razón por la que muchas veces no dejamos ir el rencor tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro maneja las emociones negativas. El cerebro humano tiene una tendencia a recordar y amplificar experiencias negativas, ya que en nuestros orígenes evolucionarios, las experiencias dolorosas eran señales de peligro y supervivencia. Así, cuando alguien nos hace daño, nuestro cerebro guarda ese recuerdo de manera intensificada para protegernos de futuras amenazas. Este mecanismo evolutivo, aunque útil en el pasado, puede llevarnos a perpetuar el rencor de manera innecesaria en el presente. La necesidad de control. ¿Por qué queremos castigar? Uno de los factores clave en la psicología del rencor es el deseo de recuperar el control. Cuando alguien nos agravia, sentimos que se nos ha arrebatado algo, nuestra dignidad, nuestra seguridad, nuestra paz. El rencor, entonces, se convierte en una forma de intentar recuperar ese control perdido. Al mantener el rencor y planear alguna forma de represalia, creemos que estamos restaurando el equilibrio, que estamos volviendo a poner las cosas en su lugar. Este deseo de justicia y control es completamente natural. Sin embargo, el problema surge cuando nos quedamos atrapados en esa mentalidad de castigo, como si nuestra felicidad dependiera de que la otra persona reciba lo que creemos que merece.
Al final, el control que buscamos no proviene de la venganza, sino de la habilidad para dejar ir y seguir adelante. El rencor, al contrario, nos mantiene como prisioneros de un ciclo de ira y sufrimiento. El ego y el rencor, ¿cómo nos identificamos con el dolor? El ego juega un papel central en la perpetuación del rencor. Cuando alguien nos hace daño, especialmente si nos sentimos humillados o menospreciados, nuestro ego se ve amenazado. Nos identificamos profundamente con el dolor y el sufrimiento causados por esa acción, y a menudo comenzamos a vernos a nosotros mismos como víctimas. Este sentimiento de victimización se convierte en una parte de nuestra identidad, lo que hace que el rencor se vuelva más difícil de liberar. El ego se alimenta de la narrativa de injusticia, de cómo nos han hecho daño. A medida que seguimos alimentando esta narrativa, nos volvemos más susceptibles al resentimiento. Cuanto más nos identificamos con el dolor, más difícil es liberarnos de él. Al final, el rencor no solo afecta nuestra percepción de la otra persona, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. Nos vemos como la víctima en una historia en la que nuestra dignidad y orgullo se han visto dañados. El ciclo de reafirmación, como el rencor nos atrapa en una espiral de negatividad. El rencor tiene una naturaleza autorreforzante. A medida que nos aferramos a él, nuestro cerebro comienza a buscar constantemente evidencia de que nuestra ira está justificada. Cada vez que pensamos en la persona que nos hizo daño, nuestras emociones negativas se reactivan, alimentando el ciclo de odio y resentimiento. Este ciclo no solo es mental, sino también emocional y físico, lo que lo convierte en un proceso agotador. En lugar de liberarnos de la ofensa, el rencor nos obliga a revisitarla una y otra vez. Nos encontramos reviviendo el dolor, reforzando la narrativa negativa en nuestra mente, y esto solo sirve para mantener el ciclo activo. Cada vez que nuestra mente recuerda el agravio, parece que la herida vuelve a abrirse, lo que nos impide sanar y avanzar. ¿Por qué es tan difícil perdonar? El perdón, en muchos casos, parece ser la única salida al ciclo del rencor. Sin embargo, perdonar no siempre es fácil. El acto de perdonar requiere una profunda transformación interna, que implica soltar la necesidad de justicia y dejar ir la narrativa de victimización. El perdón significa liberarse de la carga emocional que nos arrastra hacia el pasado y hacia el dolor. A menudo, la dificultad para perdonar proviene de la creencia errónea de que perdonar significa aceptar el comportamiento ofensivo o dejarlo pasar sin consecuencias. Pero el perdón no se trata de justificar lo que alguien hizo, sino de liberar nuestra propia mente del sufrimiento continuo. El perdón es un acto de autocuidado, una decisión consciente de no permitir que el rencor controle nuestra vida. El impacto del rencor en nuestras relaciones. El rencor no solo afecta nuestra salud emocional y mental, sino que también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones. Cuando mantenemos el rencor, ya sea hacia una persona, un grupo o incluso una situación, tendemos a proyectar esa energía negativa hacia los demás. Las personas que nos rodean, incluso aquellos que no estuvieron involucrados en el agravio original, pueden sentir el peso de nuestro resentimiento. El rencor crea barreras invisibles entre las personas. Puede afectar nuestra capacidad de confiar, de conectar emocionalmente y de ser vulnerables. Las relaciones se vuelven tensas y distantes, ya que el resentimiento genera una atmósfera de desconfianza y hostilidad. Si no se maneja adecuadamente, el rencor puede destruir amistades, romances y relaciones familiares. El camino hacia la liberación, dejar ir el rencor. El primer paso para liberarse del rencor es reconocer su presencia en nuestra vida. Una vez que somos conscientes de cómo el rencor está afectando nuestra salud emocional, podemos comenzar a tomar medidas para dejarlo ir. Esto no significa que debamos olvidar lo que ocurrió o permitir que las personas nos lastimen nuevamente, sino que significa tomar el control de nuestra propia paz interior. El camino hacia la liberación comienza con el autocuidado y la autoaceptación. Practicar el perdón, primero hacia uno mismo y luego hacia los demás, es una herramienta poderosa para romper el ciclo del rencor. Reconocer que todos somos humanos y que cometemos errores también es un paso fundamental para cultivar la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El rencor es una emoción profundamente humana que tiene un impacto significativo en nuestra salud emocional, mental y física. A pesar de que nos proporciona una falsa sensación de control, el rencor en realidad nos mantiene atrapados en el dolor y la negatividad. Al liberar el rencor, comenzamos a sanar y a encontrar paz interior, lo que nos permite avanzar hacia relaciones más saludables y una vida más plena. Capítulo 6. La venganza como estrategia. ¿Puede el odio ser una herramienta de crecimiento? La venganza, en su esencia, es el deseo de infligir daño a alguien que nos ha causado un agravio, de devolver el mal con mal.
Aunque en muchas culturas se la ha visto como una respuesta emocional instintiva, la venganza también puede ser interpretada, desde una perspectiva psicológica, como una herramienta estratégica. Este capítulo no pretende glorificar la venganza ni promoverla como un camino hacia la resolución de conflictos, sino más bien explorar cómo, en ciertos contextos, el sentimiento de venganza puede ser canalizado hacia un impulso positivo de crecimiento personal. El impulso natural de la venganza. La venganza no es un fenómeno aislado, es una parte integral de la naturaleza humana. En su núcleo, refleja una respuesta emocional a la sensación de injusticia o despojo. Cuando alguien nos hace daño, existe una necesidad visceral de restaurar el equilibrio. En la mente humana, esta restauración a menudo solo parece posible a través del castigo o la retribución. Este deseo de venganza está arraigado en nuestra historia evolutiva, donde, a menudo, la justicia personal y social se lograba a través de la retribución directa. De esta forma, la venganza podría verse como una reacción inicial a un agravio, una manera de restablecer el sentido de justicia personal. Sin embargo, ¿es esta necesidad de venganza solo una respuesta reactiva, o puede ser un recurso transformador para un propósito mayor? Transformando el odio, el poder de canalizar las emociones. Aunque la venganza puede parecer una forma destructiva de manejar el dolor y la ira, existe un potencial para canalizar esa energía de una manera que sea constructiva en lugar de destructiva. La clave está en cómo gestionamos las emociones subyacentes que impulsan el deseo de venganza. Imagina que, en lugar de concentrarte exclusivamente en la retribución hacia la persona que te hizo daño, decides utilizar esa energía para impulsar tu propio crecimiento personal. Si puedes transformar la ira y el odio en una fuerza motivadora, puedes utilizar ese dolor para motivarte a mejorar tu vida de una manera significativa. Esto no significa que debas actuar de manera vengativa hacia la persona que te agravia, sino que debes emplear la energía negativa para propulsarte hacia el éxito personal, el autocuidado o el logro de tus metas. Venganza a través del éxito personal. Una de las formas más poderosas de venganza, en este contexto, es la llamada venganza a través del éxito. Cuando alguien te lastima, te humilla o te hace sentir inferior, puedes tomar ese dolor y convertirlo en la motivación para alcanzar el éxito en áreas de tu vida que antes habías considerado imposibles. En lugar de desearle mal a esa persona, puedes demostrarles, a ti mismo y a los demás, que lo que hicieron no te define. A través de tu éxito, puedes darles una lección que no se basa en el castigo directo, sino en el crecimiento y la superación. Este tipo de venganza no requiere confrontación ni violencia, es un testimonio silencioso de tu resiliencia y capacidad para superar cualquier adversidad. Venganza y empoderamiento, redefiniendo la relación con el dolor. Una de las razones por las que la venganza se vuelve atractiva es porque ofrece una sensación de empoderamiento. Si no actuamos de manera vengativa, el dolor que sentimos puede hacer que nos sintamos impotentes, como si perdiéramos el control. Sin embargo, cuando nos enfocamos en la venganza de una manera constructiva, tomando el control de nuestras emociones y reacciones, podemos redirigir el poder de ese dolor hacia una fuerza de cambio positivo. Este empoderamiento viene de una transformación interna, en lugar de ser una víctima pasiva de las circunstancias, te conviertes en un actor activo en tu vida, utilizando la energía emocional para promover tu bienestar. La clave aquí es reconocer que el verdadero poder radica en tu capacidad para elegir cómo reaccionar frente al dolor, y no en la búsqueda de venganza destructiva. La importancia de la autoafirmación y el crecimiento interno. El rencor y la venganza pueden ser una forma de mantener viva la narrativa de injusticia, pero esta narrativa también puede convertirse en una forma de autolimitarse. Si estamos constantemente enfocados en el agravio que alguien nos hizo, estamos renunciando al poder que tenemos para dirigir nuestra atención y energía hacia lo que realmente importa. La venganza, en este sentido, puede convertirse en una trampa emocional que nos mantiene estancados. El crecimiento personal, por otro lado, implica avanzar más allá de la víctima que llevamos dentro y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Al tomar decisiones que nos permitan avanzar hacia nuestras metas, sin importar las dificultades que nos haya causado a alguien más, estamos construyendo una fortaleza interna que se basa en la autoafirmación y el empoderamiento. La venganza, entonces, se transforma en un proceso de afirmación personal, un acto de demostrarle a uno mismo que el dolor no definirá tu vida. La venganza como herramienta de automejoramiento. Aunque la venganza tradicionalmente se asocia con el daño hacia otros, cuando se cambia la perspectiva y se ve como una herramienta de automejoramiento, la venganza adquiere un significado diferente. Al convertir el odio en acción positiva, podemos usar el impulso vengativo para impulsar un proceso de autodescubrimiento y superación personal.
El primer paso en este proceso es reconocer que el verdadero propósito de la venganza no es hacerle daño a otra persona, sino demostrarte a ti mismo que el poder de tu vida está en tus manos. Puedes usar el dolor y la ira como fuerzas motivadoras para lograr algo más grande, para convertirte en la persona que siempre quisiste ser. La venganza, en este contexto, no es sobre destruir a otros, sino sobre construirte a ti mismo. La venganza, cuando se canaliza de manera inteligente, puede ser una poderosa herramienta de transformación personal. En lugar de aferrarse al resentimiento y al deseo de retribución, uno puede utilizar esas emociones como impulso para lograr el éxito y el autodescubrimiento. Al cambiar el enfoque de la venganza hacia el crecimiento personal, es posible tomar el control de la situación y convertir una experiencia negativa en una oportunidad de superación. La verdadera venganza, en este caso, es el triunfo sobre la adversidad, el dolor y las limitaciones impuestas por los demás. Capítulo 7. El costo emocional de la venganza, ¿vale la pena? La venganza puede ser una reacción emocional impulsiva frente a una injusticia o agravio, pero es importante considerar las repercusiones emocionales que conlleva buscar retribución. Aunque en un primer momento puede parecer que el acto vengativo nos da satisfacción o justicia, el costo emocional de la venganza puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. En este capítulo, exploraremos los efectos emocionales y psicológicos de la venganza, y nos preguntaremos si realmente vale la pena pagar este precio. El efecto de la venganza en la salud mental. Uno de los aspectos más perjudiciales de la venganza es el impacto negativo que tiene sobre nuestra salud mental. Cuando nos aferramos al deseo de hacerle daño a otro, estamos atrapados en un ciclo de emociones negativas que nos consumen. La ira, el resentimiento y el odio no solo nos afectan a nivel emocional, sino también a nivel físico y mental. Estos sentimientos constantes de malestar generan estrés, ansiedad y, a largo plazo, pueden contribuir a trastornos psicológicos como la depresión. La venganza, entonces, no solo es perjudicial para la persona a la que va dirigida, sino que también puede tener consecuencias devastadoras para nuestra propia salud mental. Al mantener estos sentimientos en nuestra mente, nos estamos anclando al pasado, lo que nos impide avanzar hacia el futuro y vivir una vida emocionalmente equilibrada. La falta de cierre y paz interna. Cuando buscamos venganza, a menudo lo hacemos con la esperanza de obtener cierre o justicia. Pensamos que infligir daño a quien nos hizo daño nos liberará de la carga emocional que nos causó el agravio. Sin embargo, la venganza rara vez brinda el cierre que buscamos. En lugar de aliviarnos, nos mantiene atrapados en el conflicto, perpetuando el ciclo de negatividad. La verdadera paz interna solo se alcanza cuando decidimos liberarnos del peso del odio y la ira. La venganza, por otro lado, solo nos mantiene en una constante lucha emocional. Si bien el acto de vengarse puede darnos una sensación temporal de justicia, el daño a nuestro bienestar emocional persiste mucho después del acto vengativo. El riesgo de deshumanizar a los demás. Uno de los mayores riesgos de la venganza es que, al centrarnos en la necesidad de castigar a alguien, podemos empezar a deshumanizar a esa persona. En lugar de ver al agresor como un ser humano con sus propias imperfecciones y circunstancias, lo vemos solo como un enemigo que debe ser derrotado. Este proceso de deshumanización es peligroso, ya que puede disminuir nuestra empatía y capacidad de perdonar. Al enfocarnos solo en el daño que nos ha causado la otra persona, perdemos de vista la posibilidad de comprender su perspectiva, sus propios miedos y motivaciones. La venganza nos priva de la oportunidad de sanar a través de la empatía y el perdón, y nos aleja de las relaciones humanas profundas y significativas. El ciclo de la venganza, nunca hay un final. El deseo de venganza puede crear un ciclo interminable de conflictos y sufrimiento. Si una persona se venga de otra, la víctima de ese acto probablemente querrá vengarse a su vez, lo que lleva a un ciclo de agresión que nunca termina. En algunos casos, este ciclo puede extenderse a generaciones, creando una cultura de venganza y resentimiento que nunca se resuelve. Este ciclo perpetúa el dolor y la violencia, y nos impide avanzar hacia una resolución real. Es importante reconocer que, aunque la venganza puede darnos la ilusión de control y justicia, en realidad solo estamos alimentando más sufrimiento, tanto para nosotros como para los demás. La satisfacción temporal, ¿realmente te sientes mejor? Una de las razones por las que las personas se sienten atraídas por la venganza es la creencia de que, una vez que logren infligir daño a la persona que les hizo daño, se sentirán mejor. Pero, en la mayoría de los casos, la satisfacción de la venganza es solo temporal. Una vez que la venganza se ha llevado a cabo, las emociones subyacentes de ira y dolor no desaparecen completamente. A menudo, la persona que se vengó se queda con sentimientos de vacío o arrepentimiento, preguntándose si realmente valió la pena el costo emocional.
La satisfacción momentánea se disuelve rápidamente en la realización de que la venganza no ha resuelto los problemas internos que causaron el agravio inicial. La autoinmolación emocional, perdiendo el control sobre ti mismo. Un aspecto peligroso de la venganza es que, al centrarnos en la necesidad de hacerle daño a otra persona, podemos perder el control sobre nosotros mismos. La venganza puede consumir nuestra mente, nuestra energía y nuestra emocionalidad, dejando poco espacio para la sanación personal. En lugar de ser dueños de nuestras emociones y pensamientos, nos convertimos en esclavos de nuestra ira. La venganza nos priva de nuestra autonomía emocional y nos hace dependientes de la justificación externa de nuestro dolor. Al enfocarnos solo en lo que los demás nos han hecho, perdemos de vista lo que realmente importa, nuestra paz interior y nuestro bienestar emocional. El poder del perdón como opción superadora. En lugar de continuar por el camino de la venganza, el perdón ofrece una vía de sanación y liberación. El perdón no significa aceptar lo que sucedió ni dejar que alguien te haga daño nuevamente, significa liberarte del control que esa experiencia tiene sobre ti. El perdón te permite salir del ciclo de dolor y sufrimiento, y te devuelve el poder sobre tu propia vida emocional. Al perdonar, te liberas del peso de la ira y el resentimiento, y eliges sanar por dentro. El verdadero poder no está en vengarse, sino en elegir sanar y liberarte del daño que te hicieron. La venganza puede ser una forma tentadora de enfrentar el dolor y la injusticia, pero es crucial reconocer el costo emocional que conlleva. En lugar de buscar la retribución, podemos elegir la paz, el perdón y el autocrecimiento. La verdadera satisfacción y liberación no vienen de hacerle daño a otro, sino de sanar nuestras propias heridas internas. La venganza, aunque momentáneamente satisfactoria, rara vez resuelve nuestros problemas emocionales y puede dejarnos con un costo mucho mayor de lo que imaginamos. Al final, el precio de la venganza puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Capítulo 8. El poder de la manipulación, usar el rencor a tu favor. La venganza y el rencor no solo se asocian con la idea de hacerle daño a otra persona. En ocasiones, las emociones de ira y resentimiento pueden convertirse en herramientas poderosas de manipulación si se manejan de manera estratégica. En este capítulo, exploraremos cómo usar el rencor como un recurso para lograr tus objetivos, pero de manera consciente y controlada. Es fundamental comprender que, aunque esta es una táctica poderosa, puede tener efectos a largo plazo que afectan tanto a quienes te rodean como a ti mismo. La manipulación emocional, ¿qué es y cómo funciona? La manipulación emocional se refiere a influir en los sentimientos y comportamientos de los demás para obtener lo que deseas, sin que la otra persona se dé cuenta de que está siendo manipulada. El rencor, cuando se utiliza con este fin, puede ser una herramienta poderosa para mover a otros en la dirección que deseas. Cuando alguien te ha hecho daño y tú sientes rencor, puedes usar ese sentimiento para influir en la persona de manera que logres una ventaja. Esto podría involucrar la forma en que te comportas, lo que dices, o incluso cómo actúas hacia esa persona o hacia otros que puedan tener influencia sobre ella. El rencor puede moldear tus interacciones de manera sutil, de modo que, aunque no hagas una venganza directa, tu actitud o comportamientos pueden estar dirigidos a conseguir lo que necesitas. El rencor como herramienta de control. Uno de los aspectos más interesantes del rencor es que puede otorgarte una ventaja en situaciones donde el control de la narrativa o el comportamiento de otros es importante. Imagina que alguien te ha hecho un daño, y en lugar de reaccionar de manera obvia o confrontativa, decides utilizar tu resentimiento de una manera indirecta. La persona que te ha lastimado, al sentir que algo no está bien entre ambos, puede empezar a cambiar su comportamiento para intentar arreglar las cosas o evitar un enfrentamiento. Este cambio en su comportamiento puede ser el resultado de tu manipulación emocional, sin necesidad de un conflicto directo. Aquí es donde el rencor, al estar sutilmente presente, se convierte en un motor de cambio. La estrategia de la retirada táctica. Una de las estrategias más efectivas para usar el rencor a tu favor es la retirada táctica. Esta estrategia consiste en distanciarte emocionalmente de una persona o situación, sin hacer un acto de venganza directa. Al hacerlo, dejas de ofrecer tu tiempo, energía o recursos, lo que crea un vacío que la otra persona puede tratar de llenar. El objetivo es que la otra persona, al notar tu distancia, empiece a cuestionar su propio comportamiento o a sentir que algo está faltando en la relación. Este tipo de manipulación emocional puede ser eficaz, especialmente si tienes una relación con poder o influencia sobre la otra persona. Si eres capaz de hacer que la otra persona perciba la ausencia de tu presencia, pueden empezar a intentar ganarse tu afecto o tu confianza, lo que te coloca en una posición de ventaja. El juego de la ambigüedad emocional. Una forma de manipular las emociones de alguien sin que ellos lo noten es a través de la ambigüedad emocional.
Esto significa mantener un comportamiento ambiguo que haga que la otra persona se cuestione tus verdaderos sentimientos o intenciones. Esto puede generar incertidumbre y, por ende, una sensación de vulnerabilidad en la persona que te ha hecho daño. Si tú actúas de manera impredecible, la persona afectada se verá obligada a intentar descifrar lo que está sucediendo y cómo mejorar la situación. Esto genera una presión emocional que puede ser muy poderosa si se utiliza con astucia. El rencor juega aquí un papel fundamental, ya que es la emoción que alimenta esa ambigüedad. No se trata de ser completamente distante ni demasiado accesible, se trata de mantener un balance que deje a la otra persona atrapada en un estado de duda. El peligro de la manipulación a largo plazo. Si bien la manipulación emocional puede ser una herramienta útil a corto plazo, no está exenta de riesgos, especialmente si se convierte en un patrón de comportamiento. El uso constante del rencor para manipular a los demás puede dañar irreparablemente las relaciones personales y profesionales. Al final, las personas que se dan cuenta de que están siendo manipuladas podrían reaccionar con resentimiento, alejándose aún más de ti o incluso buscando venganza. Además, usar el rencor de manera continua para manipular puede tener efectos destructivos sobre tu propio bienestar emocional. Al mantener constantemente esos sentimientos negativos hacia los demás, te anclas a una mentalidad de conflicto, lo que te impide experimentar paz y satisfacción interior. La manipulación emocional, por muy efectiva que sea, rara vez resulta en relaciones saludables y sostenibles. Manipulación en el entorno profesional, un uso controlado. En el ámbito profesional, el rencor y la manipulación emocional pueden ser más comunes de lo que se cree. Algunas personas utilizan el rencor como una herramienta para avanzar en sus carreras o para ganarse la simpatía de superiores o colegas. Esto puede incluir desde no mostrar apoyo a alguien que te ha hecho daño, hasta crear situaciones que presionen a esa persona para que actúe de una determinada manera. Sin embargo, al igual que en el ámbito personal, utilizar el rencor de manera manipuladora en el trabajo puede tener efectos contraproducentes. Si bien puede ayudarte a obtener una ventaja momentánea, a largo plazo, las personas pueden empezar a percibir que estás jugando con sus emociones, lo que puede perjudicar tu reputación y tu carrera profesional. El rencor como motor de cambio personal. Aunque el rencor puede ser utilizado como una herramienta para manipular a otros, hay una forma más sana y productiva de utilizar esta emoción, el cambio personal. Cuando alguien te hace daño, en lugar de usar el rencor para perjudicar a esa persona, puedes usarlo para impulsarte a cambiar y mejorar como individuo. El rencor puede ser una señal de que algo en tu vida necesita ser transformado. Utilizar el rencor como un motor para tu propio crecimiento personal, en lugar de como una herramienta de manipulación externa, te permitirá avanzar de manera significativa sin dañar a nadie más en el proceso. Al convertir el rencor en una fuerza interna para la superación, puedes canalizarlo hacia metas positivas y constructivas que mejoren tu vida y bienestar. El rencor, cuando se utiliza con astucia, puede ser una herramienta poderosa para manipular situaciones y lograr tus objetivos. Sin embargo, es importante recordar que, a largo plazo, el uso de la manipulación emocional puede tener efectos negativos tanto en tus relaciones como en tu propia salud emocional. Es crucial ser consciente de cómo y cuándo utilizas esta táctica y de las posibles consecuencias que podría acarrear. A veces, la mejor forma de usar el rencor no es contra los demás, sino como una palanca para impulsar tu propio crecimiento personal y emocional. Capítulo 9. La venganza psicológica, manipulando la mente para conseguir lo que quieres. En este capítulo, exploraremos un aspecto más profundo de la venganza psicológica. Mientras que la venganza tradicional implica acciones visibles y directas para hacerle daño a alguien, la venganza psicológica se enfoca en manipular las emociones y la mente de la persona para lograr que se sientan culpables, impotentes o desesperadas. Esta táctica puede ser extremadamente poderosa, ya que no se basa en la agresión física o verbal, sino en las estrategias que juegan con la percepción y el estado emocional del objetivo. ¿Qué es la venganza psicológica? La venganza psicológica es el arte de influir en el estado mental de una persona con el fin de hacerla sufrir emocionalmente, sin recurrir a medidas físicas o directas. La venganza psicológica no siempre se traduce en un ataque claro y obvio, de hecho, a menudo se basa en crear situaciones ambiguas, manipuladoras o desconcertantes que afecten la paz mental del objetivo. Este tipo de venganza se enfoca en sembrar inseguridades, dudas y emociones negativas dentro de la mente de la persona, lo que les lleva a cuestionar sus propias decisiones, actitudes o moralidad. A través de esta manipulación mental, puedes obtener lo que deseas sin que el objetivo sea consciente de lo que está ocurriendo. Tácticas de venganza psicológica, ¿cómo funciona?
Existen diversas formas en las que se puede llevar a cabo la venganza psicológica, y cada una de ellas juega con diferentes aspectos de la mente humana. Aquí se describen algunas de las tácticas más comunes. Gaslighting, manipulación de la realidad. El gaslighting es una técnica manipulativa que hace que la persona empiece a dudar de su propia percepción de la realidad. Consiste en hacerle creer que está equivocada, confundida o incluso loca. Este tipo de venganza psicológica crea un estado de ansiedad y autoinseguridad en la víctima, ya que pierde confianza en su propio juicio. Ejemplo, si alguien te ha herido profundamente, en lugar de confrontarlo de manera directa, puedes alterar la información o la narrativa de los eventos para que esa persona se cuestione sus propios recuerdos y sentimientos. Esto puede provocar una sensación de inseguridad emocional y mental. Silencio táctico. El silencio es una forma poderosa de venganza psicológica. Ignorar a alguien completamente o hacerle sentir que ya no eres accesible para ellos puede resultar sumamente desestabilizador. El silencio genera una sensación de abandono y desesperación, haciendo que la persona intente reconectar contigo para corregir el supuesto daño causado. Ejemplo, si alguien te ha hecho daño, en lugar de expresar tu enojo de inmediato, puedes optar por desaparecer de la vida de esa persona, mostrándole que no estás dispuesto a ofrecerle tu tiempo, apoyo o atención. Este silencio es una herramienta eficaz para hacer que la otra persona se sienta emocionalmente rechazada y ansiosa. Manipulación de la empatía. Utilizar la empatía para manipular es una táctica en la que haces que la otra persona sienta lástima por ti, incluso si la culpa es completamente de ellos. Al lograr que se sientan responsables de tu dolor, los manipulas emocionalmente para que tomen medidas a tu favor. Ejemplo, hacerle saber a alguien que su comportamiento ha tenido un impacto emocional devastador en ti puede hacer que se sientan culpables y obligados a actuar de una manera que compense esa culpa. Al mismo tiempo, puedes aprovechar esta manipulación para conseguir lo que deseas, como una disculpa o un cambio en su comportamiento. Reflejar sus propias emociones. Esta táctica consiste en devolverle a la persona los mismos sentimientos que te ha causado. Si alguien te ha hecho sentir inferior, utilizarás técnicas que los hagan sentir de la misma manera. Esto puede incluir actitudes de desdén o incluso reacciones frías a sus necesidades emocionales. Ejemplo, si alguien te ha herido emocionalmente y ha sido despectivo o cruel, podrías reflejar esa misma actitud hacia él. De esta forma, se verá atrapado en su propio comportamiento, enfrentándose a las consecuencias de su propia actitud. Controlar las expectativas. Controlar las expectativas de la otra persona es una estrategia psicológica eficaz para obtener lo que deseas. Al jugar con lo que la otra persona espera de ti o de la situación, puedes manipular sus acciones y respuestas a tu favor. Ejemplo, si alguien te ha fallado, puedes crear expectativas de que te deben algo, lo que les genera presión emocional. A medida que ellos intentan cumplir con esas expectativas, puedes obtener lo que necesitas sin tener que pedirlo explícitamente. Los riesgos de la venganza psicológica. Aunque la venganza psicológica puede ser una herramienta efectiva para manipular y obtener lo que deseas, también tiene riesgos significativos. Este tipo de venganza puede tener consecuencias dañinas tanto para la víctima como para el agresor. Aquí te explicamos algunos de los peligros. Destrucción de relaciones. La venganza psicológica, aunque efectiva, puede destruir relaciones personales y profesionales. El daño emocional que causamos a otros puede hacer que nos alejen permanentemente, lo que lleva a un aislamiento emocional y social. Culpa y remordimiento. Usar la venganza psicológica para manipular a otros puede generar sentimientos de culpa en ti. Aunque al principio puede parecer que estás obteniendo lo que quieres, la conciencia de que has jugado con las emociones de alguien puede afectarte profundamente, llevándote a una sensación de vacuidad y remordimiento. Ciclo de conflictos ininterrumpidos. La venganza psicológica puede dar lugar a un ciclo interminable de conflictos emocionales. La persona afectada puede reaccionar con su propia venganza psicológica, creando un ciclo destructivo que termina por dañar a ambos individuos, sin que ninguno logre sanar o resolver el conflicto. Consecuencias para tu bienestar psicológico. Aunque la venganza psicológica puede ofrecerte una victoria momentánea, el costo emocional a largo plazo puede ser significativo. Mantener sentimientos de resentimiento y manipular a otros para obtener lo que quieres puede afectar tu propio equilibrio emocional, contribuyendo al estrés, la ansiedad y la insatisfacción personal. ¿Vale la pena? Reflexiones finales sobre la venganza psicológica. La venganza psicológica puede ser una táctica poderosa, pero su efectividad depende de cuán bien puedas manejar las consecuencias emocionales que genera. Si bien puede ofrecer un sentimiento temporal de control y satisfacción, los efectos a largo plazo sobre tu bienestar emocional y tus relaciones pueden ser profundamente negativos.
El uso de la venganza psicológica debe ser una decisión cuidadosamente ponderada. ¿Es realmente lo que necesitas para sanar y avanzar en tu vida, o simplemente estás atrapado en un ciclo de daño mutuo que solo te alejará de la paz interior? Al final, la clave para vivir una vida plena no reside en obtener lo que deseas a través de la manipulación de los demás, sino en aprender a liberar los sentimientos de rencor y resentimiento. La verdadera fuerza radica en la capacidad de sanar, dejar ir y evolucionar sin la necesidad de que los demás paguen el precio por tus heridas. Capítulo 10. La venganza en la era digital, cómo las redes sociales amplifican el rencor. En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un espacio central para nuestras vidas, donde las interacciones sociales ocurren en tiempo real y donde cada acción o comentario puede tener un impacto inmediato. En este capítulo, analizaremos cómo la venganza se ha adaptado a la era digital y cómo las plataformas de redes sociales pueden ser tanto un campo de batalla como un catalizador para el rencor. Las redes sociales no solo sirven para conectar a las personas, sino también para amplificar las emociones negativas, creando un espacio donde el rencor y la venganza pueden tomar formas más sutiles y a menudo más destructivas. ¿Por qué las redes sociales son el escenario perfecto para la venganza? Las redes sociales ofrecen una plataforma sin restricciones donde las personas pueden compartir pensamientos, opiniones y momentos de su vida con una audiencia global. Sin embargo, esta libertad también permite que los conflictos personales se vuelvan públicos y se escalen rápidamente. Aquí es donde el rencor y la venganza encuentran terreno fértil para crecer y propagarse. Las características únicas de las redes sociales, como la inmediatez, el anonimato parcial y la posibilidad de crear una narrativa sin que haya un filtro claro, son elementos que potencian las emociones y las reacciones impulsivas. Las personas pueden expresar su enojo y frustración con una facilidad asombrosa, y lo que podría ser un simple desacuerdo en la vida real, en el entorno digital se convierte en un conflicto global. Formas comunes de venganza digital. La venganza en línea no siempre es tan evidente como un comentario directo o un ataque agresivo. A veces, se presenta de maneras más sutiles pero igualmente dañinas. Aquí se describen algunas formas comunes en las que la venganza digital se manifiesta. El bloqueo y el silencio virtual. Una de las formas más fáciles y populares de expresar venganza en las redes sociales es simplemente bloquear a alguien o eliminarlo de tu lista de amigos. Esta acción puede parecer trivial, pero en muchos casos, es una forma sutil de hacerle saber a la otra persona que ya no tiene cabida en tu vida. El silencio digital puede ser más poderoso que una discusión pública, ya que deja a la otra persona preguntándose por qué fue excluida y, en muchos casos, puede hacerle sentir que está siendo castigada o ignorada. Ejemplo, alguien te ha hecho daño, y en lugar de confrontarlo directamente, decides eliminarlo de tu vida en las redes sociales. La falta de interacción y la eliminación de fotos, mensajes y recuerdos compartidos pueden ser una forma de venganza silenciosa pero efectiva. Subir el estandarte, la venganza pública. En lugar de resolver el conflicto de manera privada, algunas personas recurren a las redes sociales para ventilar su enojo, utilizando publicaciones públicas para expresar sus sentimientos. Esta forma de venganza digital puede ser una forma indirecta de exponer las fallas, errores o malas acciones de alguien sin nombrarlo directamente, pero sin dejar duda de a quién se refiere. Ejemplo, publicar una frase indirecta como "es triste ver cómo algunas personas se olvidan de lo que realmente importa en la vida" puede estar dirigida a alguien en particular, creando un conflicto público. Aunque no se menciona un nombre, la persona en cuestión puede reconocer que el mensaje va dirigido a ella, lo que desencadena una respuesta emocional. El ciberacoso, o doxing. El ciberacoso y el doxing son formas extremas de venganza digital. El ciberacoso implica enviar mensajes hostiles, intimidatorios o acosadores de manera repetida a alguien en línea. El doxing es el acto de hacer pública la información personal de alguien sin su consentimiento, como su dirección, número de teléfono o lugar de trabajo, con la intención de dañar su reputación o causarles angustia. Ejemplo, después de un conflicto, alguien decide publicar en las redes sociales tu número de teléfono, fotos privadas o detalles personales con el objetivo de que otras personas te acosen o te maltraten. Esta forma de venganza digital puede tener consecuencias devastadoras para la víctima. El shaming o vergüenza pública. El shaming o vergüenza pública es una forma de venganza que busca humillar a la otra persona a través de la exposición de sus errores o defectos. Las redes sociales se convierten en un escenario perfecto para hacer que alguien se sienta avergonzado de sus acciones, opiniones o incluso apariencia física. Ejemplo, subir una foto comprometedora o un video en el que alguien diga algo que lo haga quedar mal frente a sus seguidores es una forma común de venganza digital. El propósito es avergonzar a la persona, hacerla sentir expuesta y rechazada por su comunidad.
Fingir que todo está bien, para provocar celos. A veces, la venganza digital toma la forma de publicaciones cuidadosamente orquestadas para hacer que la otra persona sienta celos o inseguridad. Publicar fotos de momentos felices, nuevas relaciones o logros, todo con la intención de mostrarle al ex o a alguien que te ha herido que ha superado la situación de manera exitosa, es otra táctica común de venganza en línea. Ejemplo, después de una ruptura, podrías empezar a compartir imágenes de tu nueva vida, nuevos amigos o incluso una nueva pareja, con el fin de hacer que tu expareja se sienta celosa y vea que tú has seguido adelante sin ellos. La psicología detrás de la venganza digital. La venganza en línea se basa en las mismas motivaciones psicológicas que la venganza tradicional, como la necesidad de sentir control, justicia o alivio emocional. Sin embargo, la naturaleza impersonal de las redes sociales puede amplificar estos deseos de manera aún más intensa. Aquí hay algunos factores psicológicos que influyen en la venganza digital. El anonimato y la desinhibición. El anonimato que brindan las redes sociales puede hacer que las personas se sientan menos responsables de sus acciones, lo que puede llevar a comportamientos más agresivos o destructivos. Al estar separados por una pantalla, las personas pueden sentirse más valientes para atacar a otros sin temor a las consecuencias inmediatas. La búsqueda de revalidación. Muchas veces, las personas que buscan venganza en las redes sociales lo hacen porque quieren que otras personas validen su dolor y sufrimiento. Las interacciones públicas pueden proporcionar la validación emocional que buscan, alimentando su rencor. La necesidad de control. Las redes sociales ofrecen una manera de controlar la narrativa de un conflicto. Al exponer a alguien públicamente, la persona que busca venganza puede sentir que está tomando el control de la situación y haciendo justicia de manera personal. El peligro de la venganza digital, consecuencias y reflexión. La venganza digital puede ser enormemente dañina, tanto para la persona que la lleva a cabo como para la víctima. Puede destruir reputaciones, dañar relaciones y, en algunos casos, tener consecuencias legales. Las plataformas de redes sociales han dado lugar a una cultura de exposición pública, donde los conflictos personales se magnifican y las emociones se intensifican. Sin embargo, la satisfacción momentánea que se obtiene de infligir daño a otros rara vez conduce a la sanación emocional. De hecho, a menudo perpetúa el ciclo de rencor y sufrimiento. Es importante preguntarse, ¿realmente vale la pena dejar que el rencor guíe nuestras acciones en el espacio digital? La venganza en línea puede parecer tentadora, pero las consecuencias a largo plazo sobre nuestra paz mental y nuestras relaciones no justifican el precio. Capítulo 11. La venganza como motor de transformación personal. La venganza, en su sentido tradicional, es un acto de retribución. Un deseo de devolver el daño recibido de la misma manera que se experimentó. Pero, ¿y si te dijera que la venganza también puede ser una fuerza transformadora, una motivación para cambiar nuestra propia vida en lugar de dañar a los demás? Este capítulo explora cómo la energía del rencor, si se canaliza correctamente, puede convertirse en una poderosa herramienta para el crecimiento personal y el cambio positivo. Entendiendo la energía del rencor. El rencor es una emoción poderosa. Cuando sentimos que hemos sido traicionados, injustamente heridos o humillados, esa energía puede consumirnos. Sin embargo, esta misma energía puede convertirse en un catalizador para el cambio. En lugar de dejar que el rencor controle nuestras emociones de manera destructiva, podemos redirigirlo para impulsarnos a mejorar nuestras circunstancias y superar las dificultades que enfrentamos. Imagina que el rencor es como una llama. Si se deja fuera de control, puede quemar todo a su paso, destruyendo tanto lo bueno como lo malo. Pero, si se utiliza de manera constructiva, esa llama puede convertirse en la chispa que enciende un fuego de motivación, impulsándonos a superarnos a nosotros mismos y a alcanzar nuestras metas. La venganza interna, reemplazar el daño por crecimiento. En lugar de desear venganza contra aquellos que nos han hecho daño, podemos transformar esa energía en algo que beneficie nuestra vida y bienestar. La clave está en cambiar nuestra perspectiva sobre lo que la venganza significa. En lugar de buscar la destrucción del otro, podemos hacer de la venganza una forma de venganza interna, que consiste en superarnos a nosotros mismos y demostrar que las heridas del pasado no nos definen. Estrategias para usar el rencor como motor de crecimiento. Redefinir el propósito del rencor. Lo primero que debemos hacer es redefinir la razón por la cual sentimos rencor. En lugar de concentrarnos en lo negativo, debemos ver esa emoción como una señal de que estamos listos para cambiar algo en nuestra vida. En vez de buscar venganza contra una persona, utilizamos la energía para cambiar nuestra situación, superar el obstáculo que se nos presentó y salir más fuertes.
Ejemplo, si alguien te ha hecho daño en el trabajo o en tus relaciones, en lugar de centrarte en hacerles pagar, puedes usar ese dolor como una motivación para demostrar tu valía, mejorar tus habilidades y avanzar en tu carrera o en tu vida personal. Establecer metas claras de superación personal. Usar la venganza como motor de transformación implica establecer metas claras de crecimiento personal. Esta es una manera de canalizar el rencor hacia algo positivo. Si sientes que alguien te ha hecho daño, lo que realmente necesitas no es castigar a esa persona, sino ponerte metas que te ayuden a ser más fuerte, exitoso o feliz que antes. Ejemplo, si alguien te ha menospreciado o hecho sentir inferior, puedes usar ese sentimiento para impulsar tu crecimiento personal. Empieza a invertir tiempo en tus habilidades, en tu educación o en tus relaciones, para demostrarle a esa persona, y a ti mismo, que su ataque no tiene poder sobre ti. Usar la venganza para encontrar tu propósito. El deseo de venganza puede ser un punto de partida para reflexionar sobre lo que realmente quieres lograr en la vida. Si sientes que algo te ha sido arrebatado, esa falta o ausencia puede abrirte a una búsqueda más profunda de propósito y significado. Este es un aspecto crucial en la transformación personal. En lugar de enfocarte en lo que perdiste, enfócate en lo que puedes ganar a través del crecimiento personal. Ejemplo, si has sido víctima de una injusticia, como una relación abusiva o un despido injusto, esa experiencia dolorosa puede inspirarte a ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Puedes volverte un defensor de la justicia, el bienestar o el empoderamiento, creando algo positivo a partir de lo negativo. La reconstrucción del yo. Cuando alguien nos hiere, una parte de nuestra identidad se ve afectada. El proceso de venganza interna consiste en reconstruir esa parte rota y avanzar con una versión más fuerte de ti mismo. Al canalizar el rencor hacia la automejora, puedes sanar y, en última instancia, convertirte en una persona más fuerte y resiliente. Ejemplo, si has sido objeto de una traición, en lugar de enfocarte en la persona que te traicionó, puedes usar esa experiencia para descubrir quién eres realmente, qué valores son importantes para ti y qué necesitas hacer para vivir una vida más auténtica. La importancia de no caer en la trampa del odio. Si bien es posible que el rencor pueda ser transformado en una fuente de motivación y crecimiento, es crucial no caer en la trampa del odio. El odio es destructivo, y aunque pueda ser tentador, nunca llevará a un lugar positivo. La clave está en mantener la perspectiva de que, al final, la transformación no se trata de hacer daño a los demás, sino de elevarnos por encima de las circunstancias y mejorar nuestras propias vidas. Es fácil dejarse atrapar por el ciclo de resentimiento y venganza, pero este ciclo solo perpetúa el dolor y mantiene la negatividad presente en nuestras vidas. Usar la venganza como un motor de transformación no es un acto de daño hacia los demás, sino una decisión de no permitir que los eventos pasados controlen nuestro futuro. Lecciones clave del capítulo. La venganza no siempre debe ser externa. Puedes convertir la energía del rencor en una fuente de crecimiento personal al enfocarte en superarte a ti mismo. El propósito del rencor debe ser positivo. En lugar de dañar a los demás, usa esa energía para mejorar tu vida, establecer metas y avanzar hacia una versión más fuerte de ti mismo. El odio nunca es la respuesta. Aunque la venganza puede ser tentadora, el odio solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. La verdadera venganza es transformar el dolor en fuerza y resiliencia. El cambio es una elección. Tú decides cómo utilizar las experiencias negativas en tu vida. Puedes elegir dejarlas ir o usar el rencor para avanzar hacia una vida más plena y exitosa. Transforma el dolor en propósito. La venganza no tiene que ser un camino hacia el conflicto y la destrucción. Cuando elegimos usar el rencor como un motor de cambio, estamos tomando el control de nuestra vida, eligiendo no ser víctimas de las circunstancias, sino héroes de nuestra propia historia. La verdadera venganza es aprender de los errores, superar los obstáculos y demostrar que las experiencias negativas no definen nuestra capacidad para lograr el éxito y la felicidad. Capítulo 12. El vínculo entre venganza y motivación, despertar el potencial dormido. La venganza, como sentimiento profundo y visceral, tiene el poder de mover montañas, pero en lugar de utilizarla para destruir, podemos aprender a canalizarla para construir, para fortalecernos. En este capítulo, exploramos cómo el deseo de venganza puede convertirse en un impulso poderoso hacia la acción, ayudándonos a superar nuestras limitaciones y alcanzar el máximo potencial que tenemos dentro de nosotros. En la vida, todos enfrentamos momentos de injusticia, traiciones, humillaciones. La venganza, en su forma más pura, surge cuando sentimos que algo nos ha sido arrebatado de manera injusta. Es un llamado interno que nos empuja a recuperar lo que hemos perdido o a equilibrar la balanza en el mundo. Sin embargo,
Lo que muchas personas no comprenden es que la verdadera venganza no está necesariamente en destruir al otro, sino en transformar esa energía negativa en algo que nos permita crecer. La motivación que surge del rencor o de la venganza no es la misma que la motivación convencional. Mientras que la motivación positiva se basa en la búsqueda de algo deseado, la motivación derivada del rencor surge de la necesidad de demostrar que no somos víctimas, demostrar que la adversidad no nos define. Este tipo de motivación puede ser increíblemente poderosa, porque proviene de una herida emocional profunda, algo que nos mueve a actuar con una fuerza que a veces no sabíamos que teníamos. El primer paso en el proceso de transformar la venganza en motivación es aceptar la emoción que sentimos sin juzgarla. El rencor no es algo que debamos reprimir ni ocultar, sino algo que debemos entender y canalizar de manera que nos beneficie. La venganza es una energía, y como tal, puede ser utilizada para propósitos constructivos. Al reconocer su poder, podemos decidir utilizar esa energía de manera más estratégica, para superar nuestras propias limitaciones, para demostrar a los demás y, lo más importante, a nosotros mismos, que somos más grandes que las circunstancias que nos han herido. Una de las formas más efectivas de aprovechar la venganza como motivación es convertir el dolor en acción. Cuando algo nos duele, es una señal de que tenemos la capacidad de sentir profundamente, de que somos seres humanos complejos con una rica gama de emociones. Sin embargo, el dolor por sí solo no es suficiente, necesitamos tomar ese dolor y transformarlo en algo positivo. Cada vez que nos sentimos heridos, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Podemos quedarnos atrapados en el dolor y la ira, o podemos elegir usar esas emociones como el impulso necesario para cambiar nuestra situación, para crecer y avanzar. En lugar de tomar decisiones impulsivas que alimenten el ciclo de la venganza destructiva, podemos optar por tomar un enfoque más reflexivo y estratégico. El deseo de venganza puede ser utilizado para impulsar una reinvención personal, para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de superar cualquier desafío, que somos capaces de salir más fuertes de las pruebas que la vida nos presenta. Al usar esta energía para impulsar nuestro propio desarrollo, estamos construyendo una versión más fuerte, más resiliente de nosotros mismos. El vínculo entre venganza y motivación es un tema fascinante porque nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre las emociones humanas. A menudo, vemos la venganza como algo negativo, algo que debe ser evitado a toda costa. Sin embargo, si la entendemos no como un deseo de destruir a otros, sino como una herramienta para la autosuperación, podemos aprender a usarla para mejorar nuestras vidas de manera significativa. No se trata de hacerle daño a alguien más, sino de usar ese dolor y esa ira para inspirarnos a hacer algo grandioso, algo que nunca hubiéramos hecho sin esa chispa de motivación extra. El rencor, cuando se utiliza correctamente, puede ayudarnos a despertar una fuerza interna que de otra manera podría haber permanecido dormida. Nos impulsa a no conformarnos, a no quedarnos estancados en una situación que nos lastima, a buscar la manera de elevarnos por encima de las circunstancias. Y en ese proceso, descubrimos lo fuertes, lo valientes y lo capaces que realmente somos. Al final del día, el mayor acto de venganza es transformar el dolor y la injusticia en algo que nos beneficie. Y eso es exactamente lo que hace que la venganza, cuando se entiende y se utiliza correctamente, sea una de las fuerzas más poderosas en nuestra vida. Nos invita a mirar hacia adentro, a despertar nuestro potencial y a demostrar que, no importa cuán difícil sea el camino, siempre podemos superar lo que se nos presenta. Capítulo 13. El peligro de la venganza, cómo no perderse en el camino. Aunque la venganza puede ser una fuente poderosa de motivación y transformación personal, es fundamental reconocer sus peligros. El deseo de venganza, cuando no se gestiona adecuadamente, puede llevarnos por un camino destructivo que no solo afecta a los demás, sino que también puede dañar nuestra propia salud mental y emocional. Este capítulo explora los peligros inherentes a la venganza y cómo podemos evitar caer en la trampa de la autodestrucción mientras buscamos justicia o retribución. El lado oscuro de la venganza. La venganza, en su forma más básica, es una reacción emocional ante el daño percibido. La impulsividad que acompaña a este deseo puede ser tentadora, pero también es peligrosa. Cuando estamos atrapados en la emoción de querer hacerle daño a alguien que nos ha herido, nuestra capacidad de tomar decisiones racionales disminuye. La venganza puede llevarnos a actuar de forma impulsiva, lo que a menudo conduce a consecuencias negativas tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean. El primer peligro de la venganza es que nos convierte en prisioneros de nuestra propia ira y resentimiento. El deseo de hacerle daño a alguien puede consumir toda nuestra energía mental y emocional, dejándonos atrapados en un ciclo de negatividad que nos impide avanzar.
Este ciclo se perpetúa cuando, en lugar de liberar el resentimiento y sanar, nos aferramos a la necesidad de venganza, sintiendo que nuestra vida no puede mejorar hasta que obtengamos justicia. El rencor como carga emocional. El rencor no resuelto tiene efectos devastadores en nuestra salud mental. Las emociones negativas prolongadas, como la ira y el resentimiento, afectan el cuerpo y la mente. Mantener sentimientos de venganza puede provocar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. A largo plazo, esta carga emocional puede afectar nuestras relaciones personales, nuestra salud física e incluso nuestro rendimiento laboral. El rencor es una carga que no solo limita nuestras emociones, sino que también nos impide experimentar la paz y el bienestar. Cuando estamos enfocados en lo que nos hicieron, nos olvidamos de lo que podemos hacer por nosotros mismos. La venganza, en lugar de ser liberadora, nos encierra en una prisión emocional, y mientras más tiempo pasemos en ella, más difícil será liberarnos. El efecto en las relaciones personales. Uno de los mayores riesgos de la venganza es su impacto en nuestras relaciones. El deseo de venganza puede llevarnos a actuar de manera irracional o cruel hacia los demás, lo que puede dañar nuestras conexiones y causar irreparables rupturas. La venganza envenena las relaciones porque no solo afecta a la persona contra la que se dirige, sino también a aquellos que están cerca de nosotros. Las personas que nos rodean pueden verse atrapadas en nuestras luchas emocionales, convirtiéndose en víctimas colaterales de nuestras decisiones impulsivas. Además, cuando actuamos desde un lugar de venganza, corremos el riesgo de perder nuestra propia integridad. La venganza puede hacernos perder de vista nuestros propios valores y principios, obligándonos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Esto puede generar un conflicto interno, una sensación de que hemos cruzado una línea de la cual no podemos volver. El costo personal de la venganza. En muchos casos, cuando buscamos venganza, nos damos cuenta de que la satisfacción que esperábamos de este acto de retribución nunca llega. Incluso si logramos ganar de alguna manera, lo que realmente hemos logrado es un sentimiento temporal de alivio que rápidamente se disuelve, dejándonos con una sensación de vacío. La venganza no proporciona la sanación que creemos que ofrecerá. A menudo, lo que realmente necesitamos es liberarnos de la herida y sanar internamente, no infligir sufrimiento a los demás. Además, la venganza puede afectar nuestra paz mental. El deseo de venganza nos mantiene en un estado constante de alerta y tensión, lo que impide que podamos experimentar una verdadera calma. Cuando nos concentramos en lo que otros nos hicieron, nos alejamos de lo que realmente importa, nuestra capacidad de vivir con propósito, paz y bienestar. Rompiendo el ciclo de la venganza. Para evitar caer en los peligros de la venganza, es esencial cambiar nuestra perspectiva sobre el conflicto y el sufrimiento. En lugar de centrarnos en hacerle pagar a alguien, debemos centrarnos en nuestra propia sanación y crecimiento. Esto no significa que debamos ignorar el daño que nos hicieron, sino que debemos aprender a manejar el dolor de una manera que nos empuje hacia el crecimiento, en lugar de la destrucción. Un paso clave para romper el ciclo de la venganza es el perdón. El perdón no significa que aprobemos lo que nos hicieron, sino que decidimos liberarnos del poder que ese dolor tiene sobre nosotros. Al perdonar, tomamos el control de nuestra vida emocional y decidimos no permitir que el rencor nos defina. El perdón nos libera de la carga emocional de la venganza, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más saludable. Redefiniendo la venganza, de la destrucción a la evolución personal. La venganza puede ser una fuerza poderosa, pero solo si la utilizamos de manera constructiva. En lugar de enfocarnos en dañar a los demás, podemos usar el deseo de venganza como un catalizador para nuestra evolución personal. El primer paso es reconocer que la verdadera venganza no radica en la destrucción de otros, sino en la capacidad de elevarnos por encima de las circunstancias, de crecer y evolucionar a partir del dolor que hemos experimentado. Si canalizamos correctamente el rencor, podemos lograr un cambio profundo en nuestras vidas, un cambio que nos permita alcanzar nuestros objetivos, sanar nuestras heridas y encontrar la paz. La venganza puede ser la fuerza que nos impulse a ser más fuertes, más sabios y más resilientes, pero solo si somos capaces de utilizarla con responsabilidad y conciencia. Este capítulo se centra en los riesgos y peligros que implica la venganza, como el daño emocional y las consecuencias negativas que puede tener tanto para nosotros como para las relaciones que nos importan. También ofrece una reflexión sobre cómo transformar el deseo de venganza en una oportunidad para el crecimiento personal, el perdón y la evolución interna. Capítulo 14. Transformando la venganza en poder personal, de la ira a la acción constructiva. La venganza, cuando se transforma de un impulso destructivo a una fuerza orientada al crecimiento personal, puede convertirse en un motor para el cambio y la superación.
En este capítulo, exploramos cómo canalizar la energía negativa de la venganza en acciones constructivas que nos fortalezcan, nos permitan evolucionar y nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. El objetivo aquí no es ignorar el deseo de retribución, sino reorientarlo hacia el empoderamiento personal. El poder de la energía negativa. En la psicología humana, las emociones negativas, como el enojo y el resentimiento, a menudo se perciben como emociones malas o algo de lo que debemos alejarnos rápidamente. Sin embargo, estas emociones tienen un poder intrínseco que, si se comprende y se utiliza correctamente, puede ser transformado en algo profundamente positivo. El primer paso para convertir la venganza en poder personal es reconocer que esta energía no es necesariamente mala, sino que puede ser reorientada hacia objetivos constructivos. La ira o el rencor suelen surgir cuando sentimos que se nos ha tratado injustamente, y este tipo de emociones pueden ser intensas. En lugar de dejar que estas emociones se disipen sin control, podemos canalizarlas hacia una acción que nos acerque a nuestras metas, nos impulse a mejorar nuestra situación o incluso a transformar nuestras debilidades en fortalezas. La venganza, en este sentido, puede ser vista como una llamada de atención que nos invita a no quedarnos de brazos cruzados, sino a actuar. De la ira a la claridad. Cuando estamos enfadados o dolidos, nuestra visión puede volverse nublada por el deseo de hacerle daño a quien nos ha herido. Sin embargo, si aprendemos a tomar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente queremos lograr, podemos usar esa ira para enfocarnos en lo que necesitamos hacer para avanzar. El deseo de venganza puede ser un fuerte impulsor para tomar decisiones audaces que nos saquen de una situación de dolor, pero esas decisiones deben ser bien pensadas y alineadas con nuestros objetivos más grandes. En lugar de centrarnos únicamente en la persona que nos ha hecho daño, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar esta energía para mejorar mi vida? ¿Cómo puedo canalizar este dolor para aprender algo nuevo, mejorar mis habilidades o tomar acción para que esta situación no se repita en el futuro? El proceso de transformar la ira en claridad comienza con la introspección. En lugar de tomar decisiones impulsivas basadas únicamente en la emoción del momento, podemos reflexionar sobre nuestras metas a largo plazo. ¿Cómo podemos usar esta emoción para acercarnos más a esos objetivos? Al canalizar la venganza hacia el desarrollo personal, podemos tomar lo que inicialmente parecía un impulso destructivo y convertirlo en algo que nos empodere y nos permita avanzar. Estrategias para canalizar la venganza hacia el crecimiento. Para utilizar la venganza como una herramienta de crecimiento personal, es importante adoptar estrategias prácticas que nos ayuden a orientarnos hacia la acción constructiva en lugar de hacia la retribución destructiva. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Reformular el dolor. Cuando sentimos el deseo de venganza, podemos preguntarnos cómo podemos usar esa emoción para mejorar nuestra vida. Por ejemplo, si hemos sido traicionados, podemos utilizar esa experiencia para aprender a establecer límites más claros y saludables en el futuro, evitando que nos lastimen nuevamente. Establecer metas a largo plazo, en lugar de concentrarnos en el daño inmediato que queremos hacerle a alguien, podemos redirigir nuestra energía hacia objetivos a largo plazo. La venganza se convierte entonces en una fuerza motivadora que nos empuja a alcanzar nuestras metas personales o profesionales, con la firme determinación de no dejar que las dificultades del pasado nos frenen. Transformar el resentimiento en productividad, usar la energía del resentimiento como un catalizador para la productividad. Si nos sentimos frustrados por una injusticia o una humillación, en lugar de quedarnos atrapados en la ira, podemos utilizar esa frustración para trabajar más duro en nuestros proyectos, aprender nuevas habilidades, o dedicarnos a algo que nos permita mejorar nuestra situación. Enfocar la atención en el desarrollo personal, usar la energía negativa de la venganza para centrarnos en el autodescubrimiento y la automejora. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos ser más fuertes, más sabios y más preparados para enfrentar cualquier desafío futuro. A través de la meditación, la lectura o la terapia, podemos trabajar en transformar esa energía negativa en algo positivo que contribuya a nuestro bienestar general. Practicar la autocompasión. La venganza puede surgir del dolor que sentimos, pero también es importante reconocer que nuestra propia sanación es el paso más importante. La autocompasión nos permite ver nuestras heridas con empatía, aceptarlas y utilizarlas para aprender y crecer, en lugar de quedarnos atrapados en un ciclo de ira y resentimiento. Venganza positiva, el arte de convertir el dolor en propósito. El concepto de venganza positiva se refiere a tomar las emociones de ira y frustración que surgen del deseo de venganza y convertirlas en algo que realmente nos beneficie. En lugar de ver la venganza como una acción dirigida a hacerle daño a otro, podemos verla como una oportunidad para mejorar nuestra propia vida.
La verdadera venganza no radica en la destrucción de otros, sino en la creación de una vida mejor para uno mismo, una vida construida sobre el aprendizaje y el crecimiento personal. El objetivo es tomar el control de nuestras emociones, no dejar que nos controlen. La venganza, cuando se utiliza de manera constructiva, puede ser una herramienta poderosa para impulsar nuestra evolución personal. En lugar de reaccionar de manera destructiva, podemos aprender a utilizar esa energía para diseñar el futuro que deseamos, un futuro en el que no estemos atados por el dolor del pasado, sino empoderados por las lecciones que hemos aprendido. Venganza como fuerza transformadora. En este capítulo hemos explorado cómo podemos transformar la venganza de una emoción destructiva en una fuerza impulsora hacia el crecimiento personal. A través de la introspección, la reflexión y la acción constructiva, podemos canalizar la energía del rencor en algo positivo que nos acerque a nuestros objetivos y nos permita sanar. La venganza, en su forma más pura, puede ser transformada en poder personal, y a través de este proceso, podemos crear una vida más fuerte, más resiliente y más exitosa. Capítulo 15. La paz interior, liberarse del peso de la venganza. La venganza, como hemos explorado a lo largo de este libro, tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero es crucial comprender que el verdadero éxito personal no proviene de infligir sufrimiento a otros, sino de liberarnos del peso del resentimiento y el rencor. En este último capítulo, nos adentramos en cómo podemos encontrar la paz interior al liberarnos del deseo de venganza, dejando atrás las cargas emocionales que nos atan, y cómo podemos lograr una vida más plena y libre. El costo de aferrarse al rencor. El deseo de venganza se enraiza en una profunda herida emocional, pero, irónicamente, es esta misma necesidad de retribución la que perpetúa el dolor. Aferrarse al rencor, incluso después de que se haya producido el daño, es como llevar una carga pesada sobre nuestros hombros. Cada pensamiento de venganza es un recordatorio constante de la herida que nos causaron, y mientras más nos aferramos a ese dolor, más nos quedamos atrapados en él. Este ciclo puede ser agotador. El resentimiento consume una gran cantidad de energía emocional, impidiéndonos experimentar la paz y la satisfacción que provienen de vivir una vida enfocada en el crecimiento y la curación. Al igual que el peso de una mochila llena de piedras, el rencor nos hace avanzar más lentamente y nos impide disfrutar de las alegrías simples de la vida. Romper el ciclo del odio. El primer paso hacia la liberación es reconocer que, al mantener el odio y la venganza, nos estamos dando poder a algo externo que nos controla. La verdadera liberación ocurre cuando decidimos tomar el control de nuestras emociones, poner fin al ciclo del odio y optar por la paz. Esto no significa que estemos ignorando lo que nos hicieron, sino que decidimos que nuestra paz interior es más importante que cualquier acto de venganza. Romper el ciclo de la venganza requiere un cambio de mentalidad. En lugar de pensar que necesitamos hacerle pagar a alguien por lo que nos hicieron, debemos aprender a ver las situaciones de manera diferente. Podemos ver el daño como una oportunidad para crecer, para sanar, y para reconocer lo que verdaderamente importa en nuestras vidas, nuestra salud mental, nuestra paz y nuestras relaciones. El perdón, el camino hacia la liberación. Una de las formas más poderosas de liberarnos de la venganza y el resentimiento es a través del perdón. El perdón no significa que aprobemos el daño que nos causaron, ni que olvidemos lo que sucedió, sino que decidimos soltar el peso emocional que nos ata a la persona o situación que nos lastimó. Al perdonar, no estamos liberando a la otra persona, sino liberándonos a nosotros mismos. El perdón es un acto de liberación, una forma de decirle al mundo que ya no estamos dispuestos a ser víctimas de nuestra propia ira. Al perdonar, transformamos la energía de la venganza en una energía que nos empodera, nos permite sanar y nos abre a nuevas posibilidades. El perdón no solo mejora nuestra salud emocional, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro bienestar físico. La ciencia ha demostrado que el resentimiento crónico y la ira tienen efectos negativos en la salud, mientras que el perdón puede mejorar la función del sistema inmunológico, reducir el estrés y aumentar nuestra sensación de bienestar. Vivir sin remordimientos, liberar el pasado. El proceso de dejar ir el deseo de venganza también implica liberarnos de los remordimientos y la culpa del pasado. Muchos de nosotros cargamos con las heridas del pasado, culpándonos por lo que ocurrió, por no haber actuado de la manera correcta o por no haber hecho algo diferente. Sin embargo, aferrarnos al pasado solo nos impide vivir plenamente en el presente. Es importante entender que no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos cambiar nuestra relación con lo que ocurrió. Liberarnos de la venganza y de los remordimientos nos permite abrazar el presente y crear un futuro más prometedor. Al soltar el pasado, comenzamos a vivir una vida más ligera, más enfocada en el aquí y el ahora, y nos abrimos a nuevas experiencias y oportunidades. La paz interior como objetivo final.
El objetivo final de liberarse de la venganza es alcanzar la paz interior. La paz interior no significa que vivamos en un mundo libre de conflictos, sino que significa que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, hemos logrado una calma interna que no depende de factores externos. Esta paz se construye a través de la aceptación, el perdón y el compromiso con nuestro propio bienestar emocional. Al dejar ir el deseo de venganza, comenzamos a tomar el control de nuestra vida emocional y mental. Nos volvemos más resilientes frente a los desafíos y más capaces de manejar las adversidades de una manera que promueva nuestro crecimiento y bienestar. La paz interior no es algo que se obtiene de inmediato, sino que es un proceso continuo de autoconocimiento, autoaceptación y autocuidado. El verdadero poder, la liberación personal. El poder personal no proviene de hacerle daño a otros, sino de sanar, crecer y evolucionar a pesar del daño que hemos sufrido. Cuando dejamos de lado el deseo de venganza, reclamamos nuestro poder, no a través de la destrucción de aquellos que nos lastimaron, sino a través de la transformación personal. Este es el verdadero poder, el poder de crear una vida basada en el bienestar, la paz y la autenticidad, sin que el resentimiento del pasado nos limite. A través de este viaje hacia la paz interior, aprendemos que el mayor poder que podemos tener es el control sobre nuestras propias emociones. Cuando dominamos nuestras respuestas emocionales, nos liberamos de la influencia externa y nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia vida. Vivir en paz, vivir con propósito. El proceso de liberarse de la venganza es un acto de autoempoderamiento. Al hacerlo, no solo dejamos atrás el deseo de infligir daño, sino que también nos abrimos a una vida de mayor propósito, significado y bienestar. La paz interior que buscamos no se encuentra en la retribución, sino en la capacidad de transformar nuestras experiencias dolorosas en oportunidades para el crecimiento. Este capítulo, y este libro en su totalidad, nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente deseamos en nuestra vida. ¿Es el sufrimiento y la venganza lo que nos dará satisfacción, o es la paz y el bienestar lo que realmente necesitamos? Al liberarnos de las cargas emocionales del rencor, podemos vivir una vida más plena, feliz y significativa. Es hora de dejar ir el peso de la venganza y abrazar la libertad de vivir con paz interior. Gracias por leer este ebook. Si te ha sido útil y quieres seguir recibiendo contenido que impulse tu crecimiento personal, no olvides darle like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades de Audiomentores. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido de valor.